Un elemento importante y muy sencillo de utilizar, un elemento de texto en línea, es la etiqueta BR. Esta etiqueta lo que nos va a provocar, como veis en la descripción, es este retorno de carro, un salto de línea. En el ejemplo que vamos a utilizar, pues tenemos ese BR y que a no ser que utilicemos un documento en concreto, pues este BR no hace falta que tenga ese slash de finalización. Además, no puede contener ningún tipo de elemento. Aprovecho para haceros mención de la referencia de Mozilla, puesto que encontraréis muchas documentaciones sobre HTML, CSS, JS. Encontraréis la propia referencia del estándar de W3C, pero que es un poco austera, es un poco compleja de leer, y encontraréis referencias mucho más livianas, como es la de W3 School, pero por otro lado que dejan abierto, no son muy estrictos. Por eso os recomiendo dentro del MDN de Mozilla Document Network Web Docs, os recomiendo esta documentación, pues que está entre medio. De hecho, mucha de la documentación de los ejemplos los he extraído de justamente esta documentación y como veis tenemos muchos elementos que después ya iremos haciendo hincapié de esas particularidades que son importantes tener en cuenta. Bueno, vamos al ejemplo de BR y teníamos ya escrito mediante este código EMET que habíamos utilizado, vamos a volverlo a utilizar. Tenemos abierto un ejemplo 5, hacemos exclamación y le damos a Enter. Vamos a cambiar nuestro lengua y vamos a utilizar este título para poner un nuevo título como ejemplo 5. Muy bien, pues dentro de body habéis visto que un ejemplo era utilizar la etiqueta A y para ello vamos a utilizar primero un H1. Para ello vamos a hacer un ejemplos 5 y aquí pues, vamos a copiar esta referencia para utilizarla, este href, developer, bla, 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 para utilizarla como documentación, referencia, documentación a Mozilla, HTML. Muy bien, si quisiéramos poner, perdón, otro enlace inmediatamente debajo, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un www y ir directamente al raíz, simplemente tendríamos que hacer esa modificación del atributo href. Pues en este caso sería Mozilla. Muy bien. Y podríamos incluso tener el buscador google.es. Muy bien, vamos a ver cómo se muestra estos tres elementos. Para ello, directamente voy a hacer clic en, aquí lo tengo, al ejemplo 5. Muy bien, lo voy a mostrar y por lo tanto aquí lo tendríamos. Como podéis observar, de forma muy poco visual aparecen los tres ejemplos, pero los tres ejemplos uno al lado del otro, puesto que son la etiqueta A es un elemento en línea, es decir, no genera una caja y por lo tanto, como pueda ser P, y por lo tanto van a aparecer uno al lado del otro. Bueno, en este caso puede ser interesante el utilizar justamente BR. Yo escribo BR, el ayudante de Visual Studio me dice que sí puede ser BR y si estoy de acuerdo le doy al tab. Vamos a ver la diferencia entre el anterior código, que lo tengo aquí, y cuando yo recargo, como podéis observar, ese retorno de línea. Ojo con abusar con los BRs y hacer estructuras de este estilo. ¿Son correctas? Totalmente. ¿Es una buena práctica? Para nada, puesto que estamos utilizando BR para hacer un retorno de carro y ya veremos cómo con CSS
podemos hacer mucho más grande esas diferencias entre un salto y otro, entre una caja y otra, entre un elemento y otro. Por lo tanto, utilicemos VR simplemente para hacer ese salto de línea cuando se necesite.